Hola, bienvenidos a un video más de estos organelos tan importantes en la célula. Vamos a hablar acerca de los peroxisomas y vamos a detallar un poco por qué los confundimos con los lisosomas. Vamos a hablar un poco de las diferencias que hay en los peroxisomas vegetales y animales, así como sus funciones. Ok, mi nombre es Nancy Carapia Vega y pues espero y les guste el video. En este video vamos a tratar el tema de peroxisomas, que pues como les había comentado es un organelo. Estamos haciendo una serie de videos de organelos. Entonces, los peroxisomas son organelos que van a tener pues obviamente una membrana simple. Tienen un diámetro de algunos libros dicen que entre 0.1 a 1 micrómetros. Y bueno, aquí les puse que tienen un diámetro de 0.5 micrómetros. Pues como les comentaba, están rodeados por una membrana y van a contener enzimas que pueden producir peróxido de hidrógeno. Esas enzimas que producen el agua oxigenada se llaman oxidasas. Y hay enzimas que descomponen el peróxido de hidrógeno que se llaman catalasas. A menudo se suele confundir mucho a los lisosomas con los peroxisomas. De hecho, al hacer este video me estaba buscando imágenes de peroxisomas y también cuando hice el video de lisosomas busqué imágenes de ese organelo y veía que, estaban colocando por decir, una imagen de lo que es un peroxisoma en el lisosoma y viceversa. Entonces aquí pues les puse una tabla comparativa que dice, digamos, las diferencias principales entre estos dos organelos. Primero, en los peroxisomas va a haber un contenido homogéneo. En los lisosomas hay un contenido heterogéneo. En cuanto a su forma, en los peroxisomas tenemos una forma esférica y en los lisosomas vamos a tener una forma polimorfa. En los lisosomas vamos a contar con la bomba de protones, que ya lo hablamos en el video, que pues es la que le da, digamos, es el pH, y sin embargo en los peroxisomas no vamos a contar con tal bomba. Tenemos en los peroxisomas un pH de entre 6.8 a 7 y en los lisosomas pues ya tenemos un pH de 5. En cuanto al contenido de enzimas, los peroxisomas van a tener enzimas oxidativas y los lisosomas van a tener enzimas hidrolasas ácidas. Los peroxisomas pues son organelos con una gran plasticidad. Pueden incrementar su número y tamaño frente a estímulos fisiológicos y volver a su número normal cuando el estímulo ha desaparecido. Entonces, la forma de aparición de los peroxisomas tiene dos vías. Hay un proceso que se llama de novo, en el cual las vesículas preperoximales brotan del retículo endoplasmático. Estas vesículas se fusionan para formar peroxisomas maduros. Hoy en día se han identificado hasta 32 peroxinas, que son proteínas necesarias para el ensamblaje de los peroxisomas. Tenemos otra vía también en la que los peroxisomas, digamos que provienen de peroxisomas ya preexistentes que pueden crecer con la transferencia de membrana desde el retículo endoplasmático y luego pueden dividirse para producir los nuevos peroxisomas. Aquí les puse una imagen en la cual, entonces aquí en la imagen se muestra cómo un peroxisoma va a salir del retículo endoplasmático, que es esta parte de abajo,
sale del retículo endoplasmático y pues crece y va a haber una fusión se van a incorporar proteínas citosólicas por medio de la membrana del peroxisoma, lo que nos va a dar un peroxisoma maduro. Este sería, digamos, el proceso que se podría describir que se llama de nuevo, una formación de nuevo. Pero les comentaba que había dos vías, que en la otra vía los peroxisomas pueden crecer con la transferencia de membrana o pueden dividirse para producir nuevos peroxisomas. En este caso tenemos un peroxisoma maduro y se va a dividir por medio de fisión binaria en dos, y ahí vamos a tener, digamos, ahora dos nuevos peroxisomas hijos. Esto en cuanto a la biogénesis de los peroxisomas. En esta imagen tenemos una vista de un peroxisoma. Esta entonces es una fotografía tomada por un microscopio electrónico. Es una sección de una célula de hígado de rata que ha sido teñida de catalasa. La catalasa es una enzima que está localizada en los peroxisomas, que más adelante vamos a detallar. Entonces aquí es donde podemos observar que están los peroxisomas, tenemos mitocondrias también, y tenemos ahí, se alcanzan a ver un poquito de retículo endoplasmático. Ahora vamos a hablar de lo que son las diferencias entre los peroxisomas en células animales y las diferencias entre peroxisomas en células vegetales. En la célula animal, los peroxisomas están en todas las células humanas, excepto en los eritrocitos. Los peroxisomas se presentan en grandes cantidades, principalmente en el hígado y en los riñones. En la célula vegetal, vamos a encontrar peroxisomas en las hojas y también un tipo de peroxisoma especial que se encuentra en semillas, que estos organismos llamados glioxisomas dependen de los ácidos grasos y materiales almacenados para obtener energía a fin de formar una nueva planta. Es decir, los glioxisomas toman a los ácidos grasos y los convierten en azúcares, lo que le da energía para formar a una nueva planta. Aquí en esta imagen tenemos un peroxisoma en la parte izquierda, en lo que sería en una célula animal, y tenemos en la parte derecha, lo que es un peroxisoma que se encuentra en células vegetales. Entonces, en la imagen A tenemos un hepatocito de rata mostrando a un peroxisoma que es el P, es esa parte redonda. Tenemos que tiene una cristalina, que es esa parte C. Las cristalinas es, digamos, la acumulación de las enzimas que tiene. En la parte P, por el contrario, vamos a tener una micrografía de una hoja de tabaco, que también nos muestra como P lo que es el peroxisoma, que más adelante lo vamos a ver, pero va a participar en el ciclo del ácido glicólico, y también va a poseer una inclusión de la cristalina, que como les comentaba es la acumulación de las enzimas. Podemos observar que en las células vegetales los peroxisomas están sumamente ligados a los cloroplastos y a la mitocondria. Aquí podemos observar que está la mitocondria ahí, y tenemos lo que son laminillas libres y cloroplastos adyacentes. Ahora entonces vamos a hablar de las funciones de los peroxisomas, que me imagino que ya se pueden dar una idea de más o menos cuáles son las funciones que tienen.
Primero vamos a hablar un poco sobre lo que es las funciones que tienen en las células animales y para finalizar vamos a tener lo que son las funciones en células vegetales y también vamos a hablar un poco acerca de las enfermedades que son que vienen con disfunciones de los peroxisomas. Entonces, pues como lo podíamos haber concluido ya de la introducción, los peroxisomas van a tener una función en la actividad enzimática. Es decir, el peróxido de hidrógeno se genera cuando se usa oxígeno molecular para eliminar los átomos de hidrógeno de moléculas orgánicas específicas. Y esto se puede ver en esta primera reacción, en la que utilizando el oxígeno molecular, las enzimas llamadas oxidasas eliminan átomos de hidrógeno de una molécula orgánica, donde el sustrato puede ser un aminoácido, puede ser un ácido graso, puede ser purinas, entre otras, ¿no? Y se van a formar un producto que es y se va a producir el peróxido de hidrógeno. También las enzimas que pues de esta reacción que son llamadas oxidasas flavínicas. Algunas de las que más se nombran son las oxidasas de aminoácidos, la oxidasa de acetilcoenzima A, la oxidasa de glicolato y la oxidasa de urato. Entonces, como segunda reacción que puede ocurrir es que utilizando enzimas llamadas catalasas vamos a utilizar el peróxido de hidrógeno que resultó de la primera reacción para llevar a cabo la oxidación de moléculas como etanol. Y aquí tenemos esta es la siguiente reacción, es esta de abajo, en la cual pues agarramos este peróxido de hidrógeno y por medio de las catalasas vamos a llegar a agua y vamos a tener sustratos también. Sin embargo, también hay otra ruta en la cual la catalasa pues va a regular, ¿no? O sea, este peróxido de hidrógeno es muy reactivo y muy tóxico para la célula, entonces tiene que estar regulado, por lo cual la catalasa se va a encargar de eso y entonces va a transformar el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Y se puede ver todos estos procesos en este esquema. Los peroxisomas, como les comentaba, también usan el peróxido de hidrógeno para oxidar moléculas tóxicas como el formaldehído o el alcohol. Las oxidaciones de los peroxisomas no se acoplan a la fosforilación del ADP o en ATP. Entonces, las enzimas de los peroxisomas van a estar implicadas en una gran variedad de vías anabólicas y catabólicas. Entre ellas podemos incluir la síntesis de ciertos fosfolípidos de la membrana y otros lípidos. También la síntesis o más bien el catabolismo de bases de purina y de ácidos biliares. Los peroxisomas también están implicados en degradación de ácidos grasos de cadena larga, ácidos grasos de cadena ramificada, poliaminas y bases de purina. Entonces, en cuanto al catabolismo de las purinas, que es lo que vamos a tratar en esta sección del video, los ácidos nucleicos que pues ya han tenido una gran vida, o sea, ya son ácidos nucleicos viejos, son degradados en sus constituyentes por nucleasas específicas. Primero van a ser degradados en nucleótidos y después en las bases de purinas y pirimidinas. Las bases de purinas van a ser reutilizadas para la síntesis de nuevos ácidos nucleicos o bien también pueden ser degradadas. En este caso vamos a hablar de la degradación de las bases de purina, que como podemos recordar son adenina y guanina. Aquí les puse la imagen por si no recordaban. Estas
para esta degradación van a intervenir diversas enzimas del peroxisoma. El peróxido de hidrógeno que es liberado de estas oxidaciones es descompuesto por la catalasa. En aves, insectos y algunos mamíferos, incluido los primates y a nosotros, los humanos, el producto final de la degradación es el ácido úrico. Y aquí les puse un esquemita muy simple, donde tenemos adenina y guanina, y después de varios procesos de degradación, vamos a llegar a lo que es el ácido úrico. Otras de las funciones de los peroxisomas en células animales es que intervienen en el metabolismo de los lípidos, realizando procesos que también ocurren en otros orgánulos, pero no en todos ellos se realizan en todos los tipos celulares ni en todos los organismos. Entonces, este proceso de degradación se denomina oxidación beta y conduce a la formación de acetilcoenzima A. La oxidación del acetilcoenzima A por el oxígeno molecular forma peróxido de hidrógeno, que va a ser descompuesto por la catalasa. Los acetilcoenzima A formados pasarán a diferentes rutas, principalmente la biosíntesis de azúcares y el ciclo de Krebs. Aquí se muestra un esquema de cómo es que sucede todo este proceso. Vamos a tener nuestro ácido graso y primero va a sufrir una deshidrogenación dependiente de FAT. Como producto de esta oxidación se va a formar la coenzima reducida FAT-H2. Y aquí lo podemos observar, tenemos a nuestro ácido graso, va a pasar por su deshidrogenación, que va a ser dependiente de FAT, y como subproducto vamos a tener en esta parte el FAT-H2 va a ser oxidado en presencia de oxígeno. Entonces nos va a regresar al FAT y vamos a tener como subproducto el peróxido de hidrógeno. Después de esto va a ocurrir una hidratación por medio de la incorporación de una molécula de agua al ácido graso. Aquí lo podemos observar, tenemos nuestra molécula de agua y se va a agregar, se va a incorporar a nuestro ácido graso. Después ocurre otra deshidrogenación, pero ahora va a ser dependiente del NAT, como podemos observar, y se va a generar un NAT en su forma reducida, que es un NADH. Después, este NADH va a ser oxidado en presencia de oxígeno de nuevo y se va a generar un subproducto de peróxido de hidrógeno, que son los que van a ser degradados por las catalasas. Después de eso se va a incorporar una molécula de acetilcoenzima A en la última parte y la molécula se va a cortar. Como podemos observar, hay una incorporación de la molécula de acetilcoenzima A y nuestro ácido graso va a sufrir un corte en el que nos va a quedar solamente la acetilcoenzima A solo y nos va a quedar el restante de nuestro ácido graso. Entonces, este ácido graso, como podemos observar, va a sufrir otra vez este ciclo, va a ir de nuevo hasta, todas las veces que sea necesaria hasta que solamente quede una acetilcoenzima A. Otra de las funciones de los peroxisomas es que participa en la síntesis de fosfolípidos y en específico de unos fosfolípidos que se llaman plasmalógenos. Entonces, en las células animales, el colesterol, el dolicol y los ácidos biliares se pueden sintetizar en los peroxisomas y en el retículo endoplasmático liso. Pero más en específico, los peroxisomas sintetizan plasmalógenos. Estos plasmalógenos son fosfolípidos con ácidos grasos unidos con enlaces tipo éter. Estos fosfolípidos están presentes en algunas membranas como las células, o más bien como en las vainas de mielina.
y pues difieren, pues como les comentaba, de la fosfatidilcolina, y que pues los ácidos grasos se van a unir a los gliceroles por enlace tipo éter en vez de un tipo éster. Y pues básicamente estos plasmalógenos actúan como moléculas de señalización y moduladores de la membrana. Bueno, con esto terminaríamos en la sección de las funciones que tienen los peroxisomas en células animales y pasaríamos a describir un poco sobre las funciones que van a tener en lo que son las células de tipo vegetal. Entonces, como les comentaba al inicio del video, vamos a tener, digamos, dos tipos de peroxisomas en la célula vegetal, unos especializados que se llaman glioxisomas y pues los peroxisomas como tal de las hojas. En los glioxisomas, una de las principales actividades metabólicas es la conversión de los ácidos grasos almacenados en carbohidratos, y en los peroxisomas de las hojas participan en la fotorrespiración, el cual incluye el consumo de oxígeno y liberación de dióxido de carbono, el cual se fija a los carbohidratos. Aquí les puse una imagen de de cómo se podría ver los glioxisomas en la célula vegetal. En esta imagen se señala, los glioxisomas se observan con la flecha, que son esos pequeños puntos negros. Ahora vamos a hablar un poco del ciclo del glioxilato, que es donde participa en mayor parte lo que son los peroxisomas que se encuentran en células vegetales. Como les comentaba, el ciclo del glioxilato va a tener lugar en células vegetales cuando se produce la germinación de la semilla. La grasa de lo que es el endosperma se convierte en glúcidos. Las moléculas de acetilcoenzima A producidas en la degradación de los ácidos grasos son usadas para producir ácido succínico. El ácido succínico producido abandona los glioxisomas y penetra en las mitocondrias, en cuya matriz es oxidado en el ciclo de Krebs a ácido oxalacético, el cual deja las mitocondrias y se convierte en azúcares en el hialoplasma. Y aquí tenemos una imagen donde nos representa este proceso. Entonces, en esta imagen vamos a explicar un poquito cómo es que pasa todo esto, ¿no? Quedamos que pues este proceso es el que, gracias a este proceso podemos obtener la germinación de una semilla, y sabemos que pues la grasa de los endospermas, que aquí puse un ejemplo con una foto donde podemos más o menos identificar de qué estamos hablando, se va a, las gotas de lípido que van a tener estas endospermas se van a almacenar en forma de triglicérido. Entonces aquí tenemos los triacilglicéridos, y estos triacilglicéridos van a ser degradados para generar ácidos grasos. Aquí lo podemos observar, tenemos triacilglicéridos, son degradados hasta formar ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a entrar a este organelo que podemos observar de color naranja, que es el peroxisoma. Como vimos ahorita en esta sección, nosotros podemos oxidar ácidos grasos por medio de oxidación beta. Ya les expliqué todo el proceso, pues entonces eso va a pasar. Vamos a tener una oxidación de estos ácidos grasos hasta obtener acetilcoenzima A, y aquí lo podemos observar. En el peroxisoma ocurre esa oxidación de ácidos grasos hasta obtener acetilcoenzima A, y van a entrar al ciclo del glioxilato. En este ciclo del glioxilato se va a generar el succinato. Aquí lo podemos observar. En el glioxisoma se va a generar el succinato. Este succinato va a pasar a la mitocondria. Aquí podemos observar que pasa con una flechita hacia la mitocondria para convertirse en oxalacetato. Como podemos observar, entra al ciclo de Krebs. Desde aquí tenemos el succinato, va a pasar a fumarato y después a malato,
Este malato va a salir de la mitocondria para convertirse en el oxalacetato. Aquí lo podemos observar. Por medio de una glucogénesis vamos a tener que el oxalacetato nos va a dar como resultado diferentes hexosas, ya sea fructosa, glucosa o sacarosa. De esta manera vemos cómo es que participan los glioxisomas en la germinación de las plantas. También, como siguiente función, los peroxisomas van a participar en el metabolismo del ácido glicólico. El ácido glicólico es un subproducto de la fotosíntesis de los cloroplastos. Es producido por la fijación de oxígeno en la rubisco. Este ácido glicólico va a entrar a los peroxisomas y va a ser oxidado a ácido glioxílico, lo cual va a ser convertido en glicina. La glicina va a penetrar en las mitocondrias, donde se va a transformar en serina y dióxido de carbono. La serina pasa al peroxisoma, donde va a ser convertida en ácido glicérico, que va a entrar al cloroplasto, repitiéndose el ciclo. Y aquí tenemos una imagen de cómo es que sucede todo esto. Entonces, en esta imagen vamos a observar que tenemos el cloroplasto. En el cloroplasto vamos a tener pues todo este proceso de la fotosíntesis. Vamos a tener el ciclo de Calvin. Y en el ciclo de Calvin, en esta parte vamos a tener, como podemos observar, tenemos que se forma como subproducto ácido glicólico, que este va a pasar directamente hacia los peroxisomas. Como podemos observar, ese organelo que está de color verde es el peroxisoma. Aquí se va a incorporar el ácido glicólico y va a ocurrir una deshidrogenación que va a ser dependiente de FAT. Como producto de esta oxigenación se va a formar la coenzima reducida FAT-H2. Esta coenzima reducida va a ser oxidada en presencia de oxígeno. Nos va a regresar un FAT y vamos a obtener como subproducto peróxido de hidrógeno. Pero, como para llegar a la enzima catalasa, que va a regular esto, nos va a como tal dar un producto final de agua y oxígeno. Después, este ácido glicólico, pues va a ser, después de este proceso va a ser degradado a ácido glioxílico. Y después, por medio de otro proceso más, nos va a dar glicina. Esta glicina va a penetrar en las mitocondrias y se va a transformar en serina y nos va a dar dióxido de carbono. Y este proceso, de la serina va a regresar otra vez al cloroplasto, repitiéndose el ciclo. Como podemos observar, aquí va a pasar otra vez a ácido hidroxipuríbico, después ácido glicérico, y después este ácido glicérico va a pasar a ácido 3-fosfoglicérico y nos va a regresar al cloroplasto para regresar al ciclo de Krebs. Eso es, digamos, otra de las funciones que tienen los peroxisomas, por decir en este caso en las hojas de las plantas, que es donde ocurre la fotosíntesis. Y ya para finalizar este video, tenemos que las peroxisomas pues van a participar en algunas enfermedades, porque como vimos también tienen una importancia funcional muy característica. Entonces vamos a tener como principal la enfermedad de Zellweger, donde los peroxisomas no van a contener enzimas, y pues obviamente esto va a desembocar en algo grave. ¿Por qué? Porque pues si al peroxisoma no pueden entrar las enzimas, pues no se va a poder desarrollar un organismo. Por eso los recién nacidos con este desorden mueren antes del primer año de vida.
Tenemos otra enfermedad que se llama la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X. Esta enfermedad, es un impedimento de la entrada de los ácidos grasos en el peroxisoma. Y pues como vimos, los ácidos grasos son degradados ahí. Entonces esta enfermedad va a causar insuficiencia suprarrenal, neuropatía sensitivo-motora y paraplegia hepática. Y por último tenemos una enfermedad llamada Refsum. Esta enfermedad ocasiona neuropatía, ataxia, ictiosis, ceguera nocturna y retinitis pigmentaria. Falta o es deficiente en esta enfermedad la enzima que oxida el ácido fitánico, que es un ácido graso de cadena muy larga. Bueno, entonces ya con esto podemos llegar a la conclusión de que los peroxisomas y su variante de gloxisoma en las plantas pues tienen mucha importancia. ¿Por qué? Porque si en el caso de los gloxisomas pues no intervinieran, no habría como tal lo que sigue de la mitocondria, de que pues el malato va a pasar a oxalacetato y todo eso. Entonces sí es muy importante todo eso, bueno, al menos cuando la planta se está pues germinando. Y aquí pues digamos como una vista más a lo que es nosotros los seres humanos, pues ya vemos lo que puede ocasionar defectos en los peroxisomas. Entonces con esto concluimos el video, espero les haya gustado la información. De igual manera aquí les dejo la bibliografía, si quieren pues consultar más acerca de estos organelos, en estos libros es donde yo saqué toda esta información y aquí pueden encontrar información muy valiosa.